Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Verdaderamente Dios es bueno, ¿verdad? Que nos permite un día más de vida. Y continuamos adelante con el estudio. A Jorge, bendiciones, saludos, a Sofía, a tu esposa, a todos los que se conectan. Bien breve, los puntos principales en la segunda epístola de Pedro. Los puntos principales es que nos declara, ¿verdad?, acerca de los partícipes de la naturaleza divina, que el creyente es partícipe de la naturaleza divina. En el capítulo 1 del versículo 3 al 15. También va a hablar acerca de que los apóstoles o Pedro, ¿verdad?, fueron partícipes de la gloria de Cristo. Y también que ellos fueron testigos de haber visto la gloria de Cristo en la transfiguración en el monte Hermón. Y el énfasis de la doctrina va a estar en base a los falsos profetas y falsos maestros y acerca de la segunda venida del Señor que está presta. Pero en realidad habla de participar, o que somos partícipes de la naturaleza divina, que ellos fueron testigos presenciales de haber visto la gloria de Dios, pero el enfoque va a estar en los falsos profetas y maestros. ¿Y cuánto necesitamos verdaderamente ver esa realidad, ¿no?, para podernos dar cuenta cuando la doctrina es equivocada, cuando los ministros son falsos o el ministerio? Porque verdaderamente estamos en tiempos que abundan en cantidades bastante numerosas los ministerios, los ministros falsos que se levantaron en los tiempos de Pedro, como 60 años, 70 años después de la resurrección de Cristo. Ya estaban estos falsos maestros ahí, ¿verdad? Falsos profetas y falsos maestros ya estaban ahí a la vista de ellos, ya se habían infiltrado en la iglesia. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Sí, todo el capítulo 1 está la salutación, y luego que partícipes de la naturaleza divina y testigos presenciales de la gloria de Dios en el capítulo 1. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Yo te pido de antemano, Padre, que si hay alguna petición de oración, Padre, que tú mires desde tu morada, Padre, desde tu morada santa, y obres, bendito Dios, de acuerdo, Señor, a sus necesidades y de acuerdo a tu infinita misericordia, Padre, porque tú verdaderamente eres misericordioso. Y necesitamos, Señor, todos los días necesitamos de tu misericordia, porque la mera verdad, ¿qué persona hay verdaderamente justa y recta delante de ti? Aún los que profesamos una fe en ti, Señor, te fallamos y muchas de las veces estamos lejos de vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, en esta segunda epístola del apóstol Pedro, Señor. Y equipa a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, danos conocimiento. Y ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir, en la fe, Señor. Danos prudencia, Señor.
Adviértenos, alértanos, Señor, de las doctrinas que están equivocadas, Padre. Muchas de las veces y muchos de nosotros traemos, Señor, doctrinas, Señor, que nos enseñaron y nos instruyeron cuando recién te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y nos hace difícil verdaderamente pensar o verlas si es que son doctrinas cerradas, Padre. Y estamos tan acostumbrados, Señor, y hemos atesorado en nuestros corazones doctrinas religiosas, doctrinas denominacionales, doctrinas, Señor, verdaderamente que el hombre se las ha acomodado para darle base a su religión que establecieron, Señor. Ayúdanos, haznos libres, Señor, de la mentira, haznos libres del engaño, haznos libres de estas doctrinas, Señor, y ayúdanos a comprenderlas con el poder de tu Espíritu Santo en la verdad, a la luz de tu palabra, bendito Dios. Y poder hablar acerca de estas cosas, Señor, con denuedo, Señor, en espíritu y en verdad, para edificar a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar. Ay, come on. Está un poquito... Está un poquito despacio. Ahí vengo. Cama, Padre mío. Segunda de Pedro. Son 3 capítulos, nos vamos a tardar menos, yo creo. A lo mejor si nos entretenemos un poquito en el capítulo 2 acerca de los falsos profetas y los falsos maestros que se infiltraron. Pero vamos, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la salutación, capítulo 1, segunda epístola de San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice que esta verdad le manda los saludos a las personas que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa de la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente está mandando aquí el saludo directamente a los que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Nada más que está desglosada en un juego de palabras muy buenas, muy interesante, ¿verdad? Dice, a los que han alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. Sí, y esto no es otra cosa más que la gracia de Dios. Por la gracia de Dios hemos alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la de ellos, sí, que la de los apóstoles, que la de los
apóstoles en este caso. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente por gracia somos salvos. Por gracia. Aún la fe que tenemos en Dios, es Dios verdaderamente que la obra en nosotros para formarla y para edificarla y para desarrollarla, para creer en Él. Es en base a la bondad de Dios, es en base a su misericordia, es en base a su gracia que venimos verdaderamente al conocimiento de Él, a una fe verdadera en Él, que nos lleva a una confianza plena verdaderamente en Él, y por medio de su palabra, Él la ministra en nuestros corazones. Sí, acuérdense que la palabra esa de por gracia sois salvos, la palabra gracia en ese sentido, dice que se refiere a la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Y es en base a esa influencia que hemos sido alcanzados por esa influencia, por la justicia de nuestro Dios o por su gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para tener una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, toda persona verdaderamente que ha sido llamada fuera de su vida de pecado, debemos de crecer en estas cosas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque la declaración de Cristo cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, verdaderamente está haciendo la referencia de, ¿verdad?, sobre la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Es que Dios establecerá o edificará su iglesia. Buenos días, Beatriz, bendiciones, gracias por acompañarnos. Gabriela Saldaña, buenos días, bendiciones, pido oración por mi tía Reina, que lo encontraron un tumor en el hígado. Ay, Padre Santo, ten misericordia, bendito Dios, buenos días. Vamos a orar por esa petición y seguimos con el estudio, para que no vaya a ser que termine a la carrera y me tenga que ir y se me olvide. Padre bendito, Señor, mira, Señor, tú has mirado de antemano, Señor, desde que estaba, Señor, la disposición en el corazón, bendito Dios, de Gabriela, Señor Saldaña, Padre. Tú, bendito Dios, has mirado, Señor, y sabes la situación, Señor, de su tía Reina, bendito Dios. Ese tumor ahí, Señor, en el hígado, Padre. Señor, si hay algo de malo en nosotros, que cuando oramos la mera verdad no vemos tu mano, no vemos sanidades, Señor, ayúdanos. Pero no queremos, Señor, manipular nuestra voluntad para que tú te sometas y la hagas de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, bendito Dios. Pero si extiendes tu misericordia, Padre, y ayuda a nuestra incredulidad, si es que a veces dudamos de que tú sanes cosas así como estas, de tumores cancerosos, de tumores en el hígado, Padre, en la cabeza. Si la falla está en nosotros, ayúdanos, Padre Santo, en nuestra incredulidad. Pero también danos, Señor, sabiduría de no querer forzar a que hagas tú nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que ver, Señor bendito, una sanidad en las personas. Pero ¿cuál es tu voluntad, bendito Dios? ¿Cuál es tu voluntad en todo esto, Padre? Ayúdala, bendito Dios. Si tú declaras la palabra, Señor, ese tumor desaparece en el poder que tú tienes, Señor, porque nosotros no tenemos ningún poder absoluto. Si tú extiendes verdaderamente tu misericordia y tienes compasión de ella, Señor,
Tú remueves ese tumor, Señor, a la voz de tu palabra. Por el poder de tu palabra fueron hechas todas las cosas y aún subsisten. Con el poder de tu palabra, en la abundancia de tu misericordia, Padre, tú puedes declarar ese tumor que se va en el nombre de Cristo Jesús. Sé con ella, bendito Dios. Ayúdala, Padre. Si ese tumor, Señor, está ahí para llevarla, Señor, a la fecha que tú tienes establecida, porque tú tienes fecha establecida y tiempo predestinado ya para nuestro nacimiento y para nuestra muerte. Si este tumor la va a llevar a ese tiempo, Señor, de todos modos, su tiempo se llegará sin ese temor, Señor, porque está dentro de tu calendario, dentro de tu sola potestad. Que ese tumor no tiene que ser verdaderamente la raíz o el motivo de su partida. Tú, a la hora que tú decidas, de acuerdo a tu voluntad, partimos de este mundo, solamente debes de decir la palabra, que ya partamos de este mundo, Señor. Aunque estemos bien sanos, Señor, tú nos puedes llamar a tu presencia. Obra, Señor, en su vida. Ten misericordia de su situación, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Wilson Soto. Bendiciones. Mercedes, buenos días. Bueno, vamos a entrar a versículo 3. Dice que el subtítulo que tiene arriba es partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir, dice, a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. La virtud es la capacidad que tiene una cosa o alguien de producir un determinado efecto positivo, disposición habitual para hacer el bien. O sea, una buena conducta verdaderamente como hijos de Dios, temerosos de Dios, para ya no seguir verdaderamente en las concupiscencias del mundo, ¿verdad? Aquí podemos ver verdaderamente la naturaleza que podemos adquirir si verdaderamente nos arrepentimos y verdaderamente recibimos el Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es una noticia buena, que si nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, Dios nos ha perdonado. Podemos recibir el perdón de pecados que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo.
El perdón de pecados está disponible para nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí Pedro nos dice, ¿verdad? Que para que por ellas, ¿por qué? Dice, ok, dice, lo voy a volver a leer, porque está muy, muy rico, hay mucho que tocar en este pasaje, en esa parte. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y quién nos llamó por su gloria y excelencia? Dios, ¿verdad? Por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esto es verdad. Una persona que se arrepiente verdaderamente ante Dios tiene el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a un conocimiento más exacto y más verdadero, más fiel, a un conocimiento más verdadero de la verdad de quién es Dios y también de la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Para que por ellas, por estas promesas que Dios nos dio, estas promesas grandísimas, preciosas, que Dios nos ha dado, por medio del conocimiento de Él, para que por ellas, por las promesas estas que nos dio, grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y es verdad, esto se cumple porque dice la Escritura que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos devuelve verdaderamente a la naturaleza divina que teníamos en el principio cuando Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Verdaderamente nos hemos entretenido meditando, pensando, reflexionando en esa declaración que dice la Escritura cuando dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice que Dios hizo al hombre, dice, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Nos hemos entretenido verdaderamente en esa declaración, que si Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza en el principio, éramos partícipes de esta naturaleza divina, porque nosotros éramos en el principio cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Adán y Eva era la viva imagen de la naturaleza divina de Dios. No era Dios, a mí no me lo tomen de esa manera. Pero si Dios lo hizo a su imagen y semejanza, tenía verdaderamente esa naturaleza divina. Y ahora por nuestra fe en Jesucristo, porque Dios para eso mandó a su Hijo por amor a la humanidad, para restaurarla, porque verdaderamente cuando Satanás vino y sujetó al hombre a desobediencia, bajo el imperio de la desobediencia y de la muerte, esa naturaleza divina se perdió de nosotros. Se perdió del hombre, se perdió de la humanidad. Y la mera verdad, toda persona que no llega a un arrepentimiento verdadero delante de Dios y reconoce que
Verdaderamente estamos vendidos a desobediencia, a hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque el arrepentimiento no es solamente y no lo hubiera hecho, me arrepiento de que lo hice, sino que verdaderamente el arrepentimiento nos lleva a reconocer el verdadero estado en el deterioro en el cual Satanás nos sujetó a desobediencia, a las pasiones de la carne, que se rebelan contra Dios, que en lugar de ser una vida que le dé la gloria y la honra a Dios, es para vergüenza verdaderamente, es para deshonrar a aquel que nos dio la vida. En lugar de manifestar verdaderamente que somos la imagen del Dios vivo, verdaderamente no damos testimonio en nuestra naturaleza de pecado. Y por las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos dio, nos vuelve verdaderamente a restaurar a esa naturaleza divina. Al arrepentirnos, al creer en Jesucristo, Dios nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Sí, la libertad de la cual habla la Biblia, que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, es de la libertad de las potestades de las tinieblas, siempre y cuando lleguemos a un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Siempre y cuando nos declaremos culpables y reconozcamos la verdad de nuestras vidas, la maldad que hay en nuestros miembros. Y si somos conscientes de eso, estamos alertas de ya no vivirlas, no para ser salvos, pero porque Dios nos ha salvado de esa naturaleza corrupta a esta naturaleza divina por la fe en Jesucristo, que nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos copartícipes o coherederos con Cristo de todas las riquezas del reino de los cielos. Hermano, verdaderamente estamos confundidos con tanta ideología y con tanta religión que nos ha abrazado y nos ha envolvido y nos ha puesto una revolcada con mucha religión verdaderamente y doctrinas de hombres que verdaderamente nos cegan en lugar de llevarnos a la verdad de esta declaración. Por nuestra fe en Jesucristo, si verdaderamente nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y si nos ha limpiado de todo pecado, ya no hay pecado en nuestras vidas, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas. Hay santidad en nuestras vidas y el poder del Espíritu del Dios, el Espíritu Santo, aquel Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, puede venir verdaderamente a morar en nuestras vidas y a restaurarnos a esa naturaleza divina que Pedro está hablando aquí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, sí, ahí está el arrepentimiento, tiene que ir de la mano, a causa de la concupiscencia. Sí, tiene que ir de la mano el arrepentimiento. Por eso la iglesia está debilucha, porque la mera verdad, aún nos dejamos dominar por la concupiscencia de nuestra carne. La mera verdad. Sí. Y yo estoy en la lista de ellos también. Si dijera que yo no, miento. Y la verdad del Evangelio no está en mí. Sí. Aquí lo vemos bien claro, pero con otras palabras. Más explícito el por qué debemos verdaderamente de creer en el Evangelio y arrepentirnos. ¿Qué comenzó Jesucristo a predicar? Arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse, huyan, por así decirlo, ¿verdad? Huyan de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos de nuestra carne que nos inclinan a esa vida
que en lugar de ser una vida que dé la gloria y la honra a Dios, es para deshonrar el nombre de Dios. Es verdaderamente mal testimonio de que si verdaderamente somos la imagen del Dios vivo. Es lo que Satanás vino a destruir. ¿Sí? Y la sujetó a esclavitud, a desobediencia, a las concupiscencias de la carne. Él la esclavizó. Y si el Hijo os libertare verdaderamente, somos libres de esta naturaleza corrupta o de esta corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne verdaderamente Satanás es el que los seduce y los manipula y los tiene sujetos a la desobediencia. Satanás no nos forza verdaderamente a que pequemos. Él solamente nos seduce y, ¿verdad? Y hace que la concupiscencia de esa naturaleza caída, o sea, los deseos de la carne, los cuales me han esclavizado a esa vida que no le agrada a Dios, se manifiesten y tomen verdaderamente control de mi vida, para que yo sea un testimonio de que no soy verdaderamente la imagen y la semejanza del Dios que nos formó. Y por eso hay tanta cosa contra la, por así decirlo, contra la religión correcta, contra el testimonio de la existencia de Dios y de Jesucristo, de la iglesia. Porque la desventaja que tenemos, que aún el que cree en Dios, aún el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, seguimos en nuestra carne verdaderamente que se rebela contra Dios. Pero, como dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. A nuestra fe debemos de añadir una conducta verdaderamente bajo el temor de Dios, con el fin de que nos dirijamos en lo que es bueno y agradable ante los ojos de aquel que dio su vida por nosotros y de aquel que nos ha amado, que envió a su Hijo para perdonarnos, para llamarnos a una vida que, en lugar de entretenernos en las concupiscencias y en los deseos de este mundo, huyamos, ¿verdad? Por medio del Evangelio es el llamado a salir fuera de esa vida. Sí. Y a nuestra fe en Dios debemos de atribuirle una manera santa, una conducta santa y de vivir, una manera santa y piadosa, y añadir a esa virtud, a nuestra manera verdaderamente santa de vivir delante de Dios, en el temor de Dios, debemos de añadir conocimiento. ¿Sí? Y al conocimiento, a lo que conocemos verdaderamente, como lo que estamos mirando ahorita y analizando, la maldad y la esclavitud del pecado, o la esclavitud a la cual estábamos sujetos, esa naturaleza que no era una naturaleza divina, sino una naturaleza bajo las potestades de las tinieblas en el pecado, ¿sí? A la virtud añadimos el conocimiento, estamos conscientes, y ese conocimiento nos lo da, nos lo ministra verdaderamente el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Pero debe de ir el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, el Espíritu Santo no nos puede verdaderamente dar ese conocimiento o traernos a esa convicción, ¿verdad?, del pecado de nuestras vidas. Nuestra fe no se perfecciona. Decimos creer en Dios, pero si no hay una virtud, si no hay verdaderamente una manifestación de vivir verdaderamente una vida que agrade a Dios, una vida verdaderamente que nos dirijamos en el temor de Dios, no para ser salvos, pero por cuanto Dios nos ha dado
verdaderamente el perdón de nuestros pecados y nos ha dado una salvación que no merecemos, y el Hijo verdaderamente nos ha liberado de los rudimentos o de la corrupción del mundo, ¿o no? Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Qué hay en tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Qué hay en tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿La vives dentro del temor de Dios? ¿Crees en Dios? Y esa fe en Dios te produce una actitud, una manera de vivir, en una forma de vivir en el temor de Dios y esforzarnos a vivir una vida verdaderamente que le dé la gloria y la honra a Dios, o seguimos viviendo bajo la corrupción del mundo y bajo los deseos de nuestra concupiscencia. Aún nos dejamos vencer verdaderamente por los deseos carnales que nos han tenido sujetos a esa vida de pecado contra Dios. Está gruesísimo esta declaración, ¿sí? A la virtud, conocimiento. ¿Conoces verdaderamente esas realidades? ¿Conoces la naturaleza de pecado de tu vida? ¿La has reconocido? ¿Reconoces o conoces la concupiscencia de tu carne? Esos deseos que han gobernado y dominado tu carne. Porque en ese conocimiento es dominio propio. Con ese conocimiento podemos refrenar esas áreas y vivir esa vida a la cual Dios nos ha llamado a vivir como verdaderos hijos de Dios, partícipes de esa naturaleza divina que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. ¿Sí? Al dominio propio, paciencia. ¿Sí? Tener ánimo, dice, en el mundo sufrirán tribulación y debemos de estar conscientes que no se turbe nuestro corazón cuando nos vengan verdaderamente pruebas, cuando nos venga tribulación a nuestras vidas. Y a esa paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Voy a trabajar más en eso el día de mañana. Vamos a desglosar ese versículo mañana más claramente. Me tengo que ir, ya son las 6:03, tenemos que irnos a trabajar. Está muy interesante el estudio, la mera verdad. A mí el Señor me está ministrando. Creo que vale la pena escudriñarlo de esa manera y hay que ponerlo en práctica. Gonzalo, buenos días. Elmer, saludos. Mariela Pushina. Amén. Gracias por acompañarnos. Y gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos. Está interesísimo verdaderamente este pasaje. Y la mera verdad, vale la pena agarrarnos el tiempo. Vale la pena agarrarnos el tiempo. Nos vamos a quedar en versículos 6 y 7. Vale la pena verdaderamente. Sí. De esta declaración. Partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo es que somos partícipes de esta naturaleza divina? Y va a estar hablando de esa naturaleza divina del versículo 3 hasta el versículo 15, en el capítulo 1. ¿Sí? Y después va a hablar de los testigos presenciales de la gloria de Cristo, del versículo 16 hasta el final del capítulo. Creo que es posible que lo tengamos que ver en unos 3 estudios, o si no es que hasta más. Todo el capítulo 1. Padre bendito, gracias, Señor, te damos, Señor.
Te damos las gracias, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de los hermanos que se conectan, bendito Dios, frecuentemente. Y también de aquellos que lo hacen pero que no comentan y ellos también están ahí, Padre. Bendice sus vidas, Padre. Sé tú, Señor, guiándonos a través de tu palabra, Señor. Yo no soy nadie, bendito Dios. A mí tu palabra también me habla y me dice que a mi fe debo de añadir virtud, debo de añadir una conducta verdaderamente de vivir una manera diferente ante tu presencia, bajo el temor tuyo, Señor, de no menospreciar la sangre de Cristo y con el conocimiento de la verdad, de la naturaleza caída que hay en mí, en mis miembros, poder, Señor, tener el poder para refrenar las concupiscencias de mi carne, Señor, porque aún estoy en este cuerpo de pecado y de muerte. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de Jorge, Sofía, a Mercedes, Gonzalo, Señor, Elmer, a Graciela Saldaña, Señor. Hace con ellas, bendito Dios, y todos los otros hermanos, Señor, no recuerdo los nombres de todos. Bendícelos, ayúdanos, edifícanos, Padre. No estamos congregándonos en un lugar, en una iglesia, por así decirlo, pero somos tu iglesia, Señor, si tú nos has llamado fuera de nuestra vida de pecado y hemos creído en Cristo. Somos tu iglesia donde quiera que nos encontremos, donde quiera que invoquemos tu nombre, donde quiera, Señor, que hemos creído en ti, Señor, a donde quiera que sea, en Chihuahua, en El Salvador, en Centroamérica, en Colombia, en España, en Suiza, Señor, en Francia, donde quiera, Padre, donde quiera. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Forma en nosotros verdaderamente una virtud a nuestra fe. Ayuda, Señor, a que se manifieste virtud y una vida diferente para la gloria y honra a tu nombre. Que con nuestra vida verdaderamente pongamos en alto el nombre de Cristo y no lo pongamos por burla y aprobio, siguiendo los deseos de nuestra carne, Padre. Ten misericordia de nosotros, te necesitamos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y Señor, no olvides, Señor, la petición por Reina, Señor, la tía de Gabriela, bendito Dios. Reina, Señor, su hígado, Padre. Ten misericordia de ti, Señor. Quisiera yo poder decir que en el nombre de Cristo ese tumor se desaparece de su cuerpo, pero no es en base a mi misericordia o a mi voluntad, sino a la tuya, Padre. Que dijera, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la sanidad de tu hígado, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga ricamente, nos vemos. Está muy bueno el tema, la mera verdad. Tengo ansias por llegar el día de mañana. Tengo ansias para ver qué es lo que tenemos más en este pasaje. Muy hermoso, la mera verdad. Muy hermoso mirarlo, analizarlo de esa manera. Y no contradice el Evangelio, la mera verdad. Creo que la doctrina está bien explicada. Porque si nada más la leemos así, como que no entendemos, debemos de irnos despacito, mirar, analizar cada función de cada palabra, cada aplicación. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo verdaderamente.